Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. Vamos a tratar de ver el concepto de sustancia mineral. Cuando nosotros hemos visto las distintos tipos de capas que forman o que integran la roca en la superficie de la Tierra, y en particular lo que se define como corteza. Esta corteza está formada por rocas. Entonces, ¿a qué lo vamos a definir como rocas? La corteza, dijimos que es la parte superior o exterior de nuestro planeta, y su superficie es donde podemos encontrar la superficie. Cuando me refiero a la superficie, la zona de contacto entre lo que es la atmósfera con la litósfera, o parte superior de esta, que es la corteza. Esta está constituida, la definimos como rocas. Cuando hablamos de rocas, tenemos que hacer mención a qué está o cómo están formadas estas rocas. Pues bien, las rocas están formadas por una asociación de minerales. Entonces, cuando nosotros nos referimos a los minerales, ¿qué es o qué son estas sustancias que forman o integran a las rocas? Yo voy a compartir una pantalla para que empecemos o comencemos a ver el concepto de sustancia mineral. Si ustedes pueden observar bien la transparencia. Bueno. ¿Estamos? ¿Ya había empezado la clase, profe? Sí, un minutito, ¿no? La transparencia la perdí. No estoy muy ducho. Acá. Ahí estamos. ¿Se puede ver? Sí, profe. Bien. Les decía, entonces, como
una roca está conformada por minerales, vamos a ver o tratar de definir lo que es un mineral. En primer concepto es que es materia sólida. Esto hay que tenerlo presente. Cuando hablamos de materia sólida, nos estamos refiriendo a que está conformada o constituida por átomos cuyos componentes se unen entre sí de acuerdo, es cierto, a los distintos enlaces químicos que existen en la naturaleza. Si recuerda, estaban los iones, los enlaces iónicos, enlace covalente y también estaban los enlaces enlaces metálicos. ¿Pueden ver la página? Muy chiquita, ¿que no? Sí. Ahí, ¿sí se ve? ¿Se lee? Sí. Entonces, les explico. Estamos viendo que los minerales, entonces, es la unión de átomos que en conformidad con que con los enlaces de átomos en conformidad con las fuerzas de atracción electromagnética que pueden existir entre estos componentes. Ustedes saben que hay elementos que cuando se unen o ceden un componente, puede ceder un electrón o bien pueden compartir electrones, y recordando siempre que lo que se comparte, cuando ustedes han visto o han estudiado un átomo, han visto que el átomo está formado por un núcleo y por una nube de electrones que lo rodean, y esos electrones, esas nubes de electrones, se desplazan en distintas esferas concéntricas. Precisamente la última esfera es la que puede combinarse con otros átomos, con las esferas de otros electrones, de otros átomos, y así conformar una sustancia o un compuesto o bien una sustancia mineral. Estas fuerzas electromagnéticas tienen que se han producido esas uniones porque ha existido un proceso previo que permitió que tales condiciones se manifiesten. Cuando nosotros hablamos de procesos, siempre hacemos alusión a cambios que puede tener, en este caso, las sustancias minerales que se encuentran en la superficie terrestre, o bien puede ser sus cambios que se produzcan en el interior, principalmente en los primeros kilómetros de esta corteza. Cuando esos cambios se producen, cuando esos cambios se producen en el interior terrestre, nosotros hablamos de procesos endógenos, y les había expresado que esos procesos endógenos tienen como fuente principal de energía el calor terrestre, mientras que los procesos que producen en la superficie terrestre cambios que afectan a los distintos elementos químicos que están presentes en la superficie terrestre, precisamente estos procesos pueden hacer o contribuir a la alteración, a la modificación o a la formación de nuevas sustancias, en este caso minerales. Entonces,
¿qué es lo que podemos decir como concepto de mineral? Primero, que es un sólido, que es una estructura relativamente homogénea, que se ha formado por algún proceso natural, inorgánico, que puede tener como resultado una composición química, es decir, que sus elementos se pueden o los componentes que participan en ese mineral se lo puede representar con una fórmula química. Y la característica principal es que estos elementos que están asociados en sí forman un retículo o una estructura cristalina, le llamamos, una estructura interna o estructura cristalina, cuya manifestación externa es lo que nosotros vamos a definir como forma mineral. Ustedes están viendo acá esta gráfica donde lo que están, no sé si alcanzan a distinguir la forma relativamente cúbica que tiene este componente mineral. Entonces, esa forma cúbica externa responde a un orden interno de sus átomos y moléculas. ¿Estamos? Voy a salir un ratito de acá porque no puedo pasar a la siguiente. Se me ha despejado la... Acá está. Les decía, entonces, nosotros, ahí pueden ver mejor la presentación. Es decir, hay una organización de su átomo interna, como en este caso, que se refleja externamente de sus átomos que han sido unidos o a través de algún proceso natural. El tema que, perdone, cuando entran tarde se me espeja la... Bueno, los próximos que entren yo voy a tener que, no los voy a poder presentar. No van a poder entrar ya. Bueno, les decía, entonces, esta forma externa responde a una organización interna de sus átomos de esta sustancia. En este caso, lo que están definiendo tiene un nombre de una sustancia mineral, fluorita. ¿Qué es la fluorita? Un fluoruro de calcio. Fluoruro de calcio. Si vamos a analizar un poquito, cuando hablamos de sólido de estructura homogénea, quiere decir que si ustedes a esta forma la golpean o la rompen, cada parte o cada componente sigue manteniendo los compuestos químicos y
puede mantener sus mismas propiedades. Es decir, por eso hablamos de un sólido de estructura homogénea, porque a pesar de que yo lo puedo partir, va a seguir manteniendo la composición química y sus eventuales propiedades físicas. Aquí está representado un mineral de turmalina. Cuando hablamos de un origen natural e inorgánico, ¿qué es lo que tenemos que diferenciar? Por un lado, los minerales sintéticos, es decir, elaborados por el hombre, o en procesos industriales o bien en laboratorio. Y también de aquellos que se han obtenido o a través de procesos de las células orgánicas que nosotros tenemos. Por ejemplo, lo que ustedes están viendo aquí, están viendo un cráneo. Pues bien, ese cráneo o un diente fósil de un tiburón, ¿cuál es la característica que tiene? Que las células orgánicas son las que han metabolizado sustancias para elaborar este resto óseo, que es sólido. Pero el hecho de que sea sólido no quiere significar de que sea un mineral. ¿Por qué? Porque han participado en su elaboración procesos netamente de carácter orgánico, lo mismo que lo que están viendo a la derecha es la representación de un diente fósil. Las palabras estas, fósil, significa que son dientes de tiburones que han vivido incluso antes que el mismo hombre sobre la tierra. Estos elementos los tenemos que separar de los procesos netamente naturales. Entonces, cuando nosotros hablamos de una sustancia mineral, vamos a hablar de un proceso inorgánico. Este proceso inorgánico permite que iones, moléculas o átomos se unan y puedan formar una sustancia sólida cuya forma exterior es bien regular y expresa la organización interna de esos átomos. Pero no solamente eso, sino que estos átomos tienen una composición química definida. ¿Qué significa esto? Que tienen elementos que hay en la naturaleza y que nosotros podemos verlos, en este caso, con esta forma regular y expresarlo con fórmulas. Es decir, esto que te están viendo acá es lo que se identifica como un cuarzo. Un cuarzo. Su composición es un dióxido de silicio. Es decir, nosotros podemos expresar esta composición a través de una fórmula química. En este caso, un mineral denominado olivino, que también es un silicato de hierro y magnesio. Cuando se expresa esta expresión entre estos componentes o elementos químicos que aparecen entre paréntesis, significa que en su estructura pueden participar un
uno de los dos elementos, es decir, el magnesio puede reemplazar el hierro al magnesio, y como resultado puede dar origen a un tipo de o variedad de este mineral. Por esto es que en la naturaleza existen por estas particularidades, es que existen en la naturaleza más de 3.500 especies minerales. Sin embargo, para las rocas, nosotros vamos a ver que generalmente engloba a dos grandes grupos de minerales. Uno que son los silicatados, es decir, donde participa el silicio con el oxígeno, silicatos, y los no silicatados. Por ejemplo, un óxido férrico o un óxido de magnesio, o bien el que vimos al principio, fluoruros de calcio. Es decir, aquí estamos viendo entonces que hay componentes que son silicatados y componentes que son no silicatados. Por lo tanto, en la corteza terrestre y en la superficie terrestre vamos a encontrar estos componentes silicatados y componentes no silicatados. ¿Preguntas de acá? Profe, yo ese cuarzo que estaba ahí, yo lo conocía como amatista, Es una variedad. la tonalidad Es morada. una variedad. Está el citrino, el cuarzo, que es amarillo. Y el cuarzo, por lo general, es blanco, transparente. Pero sí, es amatista, es una variedad de cuarzo. ¿Está? Son variedades. Y eso se debe a impurezas que hay en su interior cuando se forma la estructura cristalina. Por eso siempre va a mantener una composición química principal. La estructura principal está dada por los silicatos, en este caso dióxido de silicio. Pero dentro de esa estructura pueden quedar atrapados impurezas que le confieren esas tonalidades distintas. ¿Está? Sí, ¿Está claro? gracias, profe. Bueno, por nada. Bueno, acá la otra característica, los átomos forman una estructura geométrica regular, es decir, son cristales, es decir, la forma exterior es una forma geométrica, poliédrica, en donde podemos encontrar caras, podemos encontrar aristas y vértices. Entonces estamos hablando de formas geométricas. Cuando nosotros decimos minerales, estamos haciendo alusión a que son o poseen esta estructura cristalina. Por lo tanto, mineral y cristal son sinónimos. Si ustedes dicen es un mineral, tienen que comprender y entender que es un mineral, es un cristal, bajo las condiciones de formación de un proceso natural. ¿Estamos? ¿Y podríamos decir que los sulfatos son minerales también? Sulfato, sí. Este mineral que usted está viendo acá es un mineral, sulfato de bario. La sal común, cloruro de sodio, es un mineral. Si usted toma sal gruesa y la analiza, va a notar que tiene unas formas cúbicas características. Es decir, esos cubos es el ion cloro con el sodio. Ambos, el cloro es un cloro molecular, ustedes saben que es un gas sumamente venenoso, pero cuando se une con el sodio,
y el sodio por su parte es terriblemente corrosivo, cuando se une forma la sal común, cloruro de sodio, que es inocuo a nuestro organismo. ¿Y por qué? Porque las últimas caparazones de electrones comparten, en este caso, el sodio cede un electrón al cloro y de esta forma comparte una estructura única cristalina, un enlace único o iónico típico. Entonces cambia sus elementos, cada elemento cuando se une forma entonces un nuevo elemento que está representando nuevas condiciones con las que se ha formado originalmente. Y sus propiedades obviamente van a cambiar, de los elementos y después cuando estos elementos se unen entre sí. Cuando dentro de cuando una sustancia no forma una estructura cristalina, no podemos hablar de minerales, porque si hablamos de minerales, implícitamente estamos hablando, o explícitamente involucra la estructura cristalina. Por eso se emplea la palabra mineraloides. Y entonces también a estos se lo conocen como sustancias amorfas, es decir, la estructura interna no es de la forma que podemos expresarla como una forma geométrica, sino es una distribución de sus componentes dentro de una masa que donde aparecen, en este caso, por ejemplo, el ópalo es dióxido de silicio, lo mismo que el cuarzo, pero el silicio y el oxígeno están distribuidos uniformemente en una masa regular. Generalmente, estas sustancias mineraloides o amorfa no cambian sus características o sus propiedades, cuando sobre ellas ustedes ejercen una acción determinada. ¿Por qué? Porque es una distribución de sus átomos en forma regular, pero sin llegar a formar una distribución, pero no regular, sino homogénea, sin llegar a formar una estructura cristalina. Por lo tanto, no presenta caras donde ustedes a lo mejor toman una cuchilla y tratan de hacer una raya sobre él. Estas sustancias minerales siempre van a tener las mismas características en cuanto a esa propiedad, rayar. ¿Qué significa rayar un mineral? Significa obtener un pequeño una marca donde ese polvo que se extrae o bien es más duro que la hoja o más blando. Si esa sustancia es más duro que la hoja, entonces el que va a quedar rayado va a ser la sustancia mineraloide, por ejemplo, con esa hoja que han usado. Pero si ese mineraloide es más blando, ustedes lo van a marcar a la sustancia. ¿Y qué va a pasar? Lo toman de distintas formas, distintos
de distintos lados que pueda, no de distintos lados, porque no tiene una forma externa, sino como se presente, ustedes lo rayan en distintas direcciones y siempre van a obtener las mismas características o el mismo comportamiento. Mientras que en las sustancias cristalinas pueden variar según las caras con que pueda ser rayado. Entonces, una de las características, los minerales son cristales. Ahí tenemos algunos mineraloides o sustancias minerales. El ópalo, que es un dióxido de silicio, y la obsidiana son componentes que vamos a encontrar en muchas de las rocas. El ámbar o azabache son componentes no cristalinos, son sustancias amorfas y por lo tanto no tienen una estructura mineral, lo mismo que estas obsidianas u ópalo. Profe, ¿el ámbar se podría considerar como mineral también? Es un mineraloide. Es un mineraloide. En cuanto a sus características, no es una sustancia cristalina, es amorfa. Vamos a ver entonces, teniendo este concepto de sustancia mineral, vamos a ver qué es lo que es una roca. Entonces, primero, es un componente, primero es materia física, física, sólida. Es decir, que tiene como característicos todos sus componentes, son cohesivos y generalmente se distribuyen en una asociación de granos. Entonces, las rocas están conformadas o constituidas por minerales, están asociados minerales. Si antes decíamos que los minerales se unen entre sí, son el resultado de la unión de elementos químicos por enlaces químicos donde tienen que ver las fuerzas electrostáticas entre átomos y electrones. En este caso, la roca es la asociación de minerales. Para que esa asociación se efectúe o se haya realizado, tiene que haber existido un proceso que nosotros llamamos procesos geológicos, es decir, cambios que han permitido que determinados componentes minerales se asocien con otro mineral. O bien, esos minerales que se han asociado entre sí resultan de determinadas condiciones que se manifiestan en la superficie terrestre o que ocurren en el interior de la corteza o bien del manto superior. Aquí lo que están viendo es una roca que denominada eclogita, en la cual tiene como componente un mineral granate, piroxenos y rutilo.
El resultado en su aspecto es esto, una mezcla de, ustedes ven, tonalidades verdosas, rojizas, blanquecinas. Todo este conjunto de minerales da nombre a la roca. Pero para que esta roca se haya formado, debe haber existido un proceso previo para que se haya formado como tal. No sé si me explico, si no, continúo. O sea que antes de que se haya formado la eclogita se tendría que haber formado el granate, el piroxeno y el rutilo. Exactamente. Pero para que haya granate, piroxeno y rutilo, tiene que haber existido determinadas condiciones o ambiente a donde se encontraban esos componentes químicos que se asocian y dan lugar a los granates, a los piroxenos o rutilos. ¿Está? Sí. Ahí tenemos una roca. Por ejemplo, esta es otra roca, eclogita. Roca, granito. Esta roca la pongo acá porque es una de las más comunes que se encuentran en la corteza. Es decir, este tipo de roca es el que ocupa uno de los volúmenes más importantes, es el principal componente de la corteza continental en volumen. Es decir, yo considero desde la superficie hasta los 40 kilómetros promedio, por el área, un área determinada, yo voy a tener que esta roca es la que más participa en composición de esa corteza continental, el granito. Entonces, siempre al granito nosotros lo asociamos a rocas continentales, porque proviene del continente. Esta roca tiene como característica la presencia de este conjunto, estos tres principales minerales que tenemos acá. Un cuarzo, un horblenda o anfíbol también, y un feldespato, ortoclasa. Es decir, los tres minerales participan o pueden participar en la conformación de la roca. Ahora, una roca tiene componentes principales en cuanto a su participación. Entonces vamos a ver que esos componentes principales definen al nombre de la roca. En este caso, el cuarzo o el feldespato que están viendo ustedes ahí definen el nombre de la roca, granito. La horblenda, anfíbol, participa en menor proporción. Entonces hablamos de minerales secundarios, que integran a la roca o quedan integrados a la roca cuando ésta se forma. Esta roca es un tipo de roca cuyo origen está relacionado con procesos endógenos. Generalmente esta roca, cuando se forma en el interior terrestre. Por lo tanto, si yo la encuentro en la superficie, es muy probable que
todos estos minerales, el cuarzo, no tanto el cuarzo, pero la horblenda o el feldespato, tengan alteraciones. ¿Producto de qué? De su exposición a las temperaturas ambientales y condiciones ambientales, muy diferentes de cuando esta roca se genera en el interior terrestre. ¿Estamos? ¿Preguntas de acá? ¿Sigo? Bien. Entonces, veamos. La composición y estructura de un mineral depende de las reacciones químicas. El elemento, sabemos, el elemento químico es el componente fundamental que constituye la materia, toda materia. El átomo es la partícula, como ustedes están leyendo, más pequeña de la materia. Es decir, ¿cuál es la característica? Que mantiene sus propiedades químicas. Mantiene sus propiedades químicas, el átomo. Entonces, ¿qué podemos encontrar? Podemos encontrar en el átomo el núcleo, los protones y neutrones que están fundamentalmente en el centro, protones y neutrones del átomo. Y dentro de este átomo también están los electrones, los que giran, los que giran alrededor en diferentes órbitas, pero constituyen un todo. Bueno, a la derecha ustedes están viendo esa imagen de lo que es un átomo de silicio. El núcleo vendría a ser la parte más blanca y las zonas exterior vendría a ser la zona de electrones. Bueno, el número atómico es el número de protones presente en un átomo. Este número atómico es el que, es la propiedad más importante de un átomo, ya que controla este número de protones, controla el número de electrones. Y como el número de electrones son, y en particular la última de sus órbitas, es el que se vincula con otros átomos, es entonces el que controla, es cierto, los electrones y las propiedades químicas que va a tener esa sustancia. Y tiene que ver con los enlaces con que han sido desarrollados. Bueno, las propiedades de los elementos, la masa atómica, que es la suma de neutrones y protones en un átomo. Esto no lo vamos a detener acá, pero es a los fines de que lo recuerden. Si lo han visto en química, la masa atómica de esos elementos es variable. Y entonces, ¿de qué va a depender la masa atómica? Del número de neutrones presentes. La masa atómica es la suma de protones más neutrones. Y esa masa atómica va a depender del número de neutrones presentes. Porque, bueno, cuando hay variaciones del número de neutrones, entonces tenemos la posibilidad de tener minerales, isótopos de estos minerales originales. Bueno, estas propiedades químicas de los elementos químicos son función periódica del número atómico.
del número atómico en la cual, por ejemplo, lo que está representado aquí es el símbolo carbono y este es el número de protones más neutrones y este es el número atómico de este mineral. Las propiedades de los elementos dependen de este número atómico. Bueno, aquí no voy a entrar en esto porque nos vamos a perder. Lo que yo quiero es un minutito, por favor. Un minutito. Perdonen. Voy a volver a presentar de nuevo. Bueno. Las propiedades que pueden tener algunos elementos químicos, yo no me voy a detener en la explicación, pero cuando ustedes han estudiado química, le han explicado lo que son los potenciales de ionización. Entonces, el potencial de ionización es la cantidad que requiere un electrón para quitar un electrón, un elemento, quitar un electrón de otra capa externa. O la electronegatividad cuantifica la capacidad, qué tal es el volumen capaz de atraer un electrón y compartirlo con otro electrón. Es decir, la electronegatividad cuantifica capacidad de un elemento para atraer un electrón y compartirlo con otro. En cuanto al otro potencial de ionización, es la energía que se requiere. Es decir, son todos estos elementos que van a entrar en el proceso de formación de los minerales para que se asocien estos elementos y forman la sustancia mineral. Bueno, recuerden algunas de las propiedades, que es lo que es la valencia, el número de electrones que un átomo es capaz de ceder o aceptar. Ese es el número de electrones, es el que define la valencia de una sustancia, de un elemento químico. El radio iónico es la distancia cuando... Es decir, la distancia que hay del enlace cuando un átomo se enlaza o se interrelaciona con otro. Entonces, de esto hablamos de radio iónico. Y en la cual estos radios iónicos pueden producir sustituciones en la red cristalina. ¿Qué significa esto? Que hay componentes o elementos químicos que tienen radios similares. Los átomos tienen radios similares. Por lo tanto, cuando un componente o un elemento químico está en la red cristalina, puede ser reemplazado por otro componente y
dar lugar a un nuevo mineral. Entonces, tiene la misma forma de estructura cristalina, pero cambia internamente su composición química. La mayor o menor solubilidad, es decir, si un componente se puede o no disolver, tiene que ver con este radio iónico. Bueno, no vamos a entrar a ver esta situación de elementos. Esto son algunas características de estos tipos de enlaces iónicos. Enlace covalente, ustedes ven que en el enlace iónico un componente, el ejemplo clásico en enlace iónico lo constituye el cloruro de sodio. Tenemos el átomo de cloro y el átomo de sodio. El de sodio cede, comparte un electrón y va a formar el cloruro de sodio. Todos los componentes o puntitos verdes que ven acá representan el cloro, y entre ellos los amarillos que representa el sodio. En conjunto forma el cloruro de sodio, que es la sal común. En enlace covalente, tenemos un átomo de hidrógeno con su electrón. ¿Qué es lo que hace? Forma dos hidrógenos, forma el gas hidrógeno. Es decir, comparte la última capa con sus respectivos electrones. El enlace metálico, el enlace metálico es aquel que se realiza entre componentes metales. Un metal con un oxígeno puede formar óxidos, un flúor, fluoruros, etcétera, etcétera. Es decir, con azufre, sulfuros, óxidos con metales, óxidos metálicos. Es decir, siempre aparece en la asociación un componente metálico. Una particularidad que tiene es la molécula de agua, en la cual la molécula de agua tiene un comportamiento polar. Se dice polar porque tiene esta característica. Primero, comparte el oxígeno, comparte un electrón y otro electrón, por lo tanto está formado el agua por dos elementos de hidrógeno y un oxígeno. Y hablamos de molécula polar por el comportamiento que tiene como sustancia. En este caso, ustedes saben que el agua no es sólida, sino que es líquida. Solo puede adquirir solidez cuando la enfriamos y construimos una estructura denominada hielo, que tiene una forma hexagonal, es decir, es una estructura
prismática hexagonal, es decir, tiene una forma cristalina, pero cuando pierde esa condición de temperatura se hace líquida. Especialmente en el estado líquido lo que ocurre es que el oxígeno y el hidrógeno tienden a agruparse. De un lado valores negativos y de otro lado positivos. Es decir, que aquí habría un exceso de carga positiva. Este exceso de carga positiva tiende a asociarse con el oxígeno de la otra molécula. Y esta particularidad hace que si esta sustancia, por ejemplo, es un metal que va a tratar de capturar electrones de este metal y vincularlo con el hidrógeno. Entonces produce alteraciones químicas muy importantes. Hay un proceso que se llama hidrólisis, que es muy importante en la alteración de sustancias minerales que están en la superficie terrestre. Todo debido a al carácter polar que tiene la molécula o estructura del agua. Acá tiene una representación. El oxígeno se comporta como un verdadero dipolo, una carga negativa y una carga positiva. Esas cargas negativas o esas cargas positivas hacen que, por ejemplo, sobre esta cara hay un exceso de cargas negativas y sobre esta cara un exceso de carga positiva. ¿Cuál es la situación o qué genera esta situación? Por ejemplo, los procesos de disolución, en este caso, de la sustancia, por ejemplo, acá lo que está representado, el cloruro de sodio, en la cual el sodio trata de rodearse de oxígenos y el cloro se rodea de hidrógeno. De modo que cuando ustedes echan sal al agua, ocurre este proceso que se llama solvatación, en la cual por el carácter polar del agua se separa el sodio, trata de reunirse con oxígeno alrededor el sodio se une con oxígeno en su alrededor y el cloro con los elementos positivos. ¿Qué ocurre? Cuando esta agua se elimina, cuando el agua se elimina, entonces se produce, por ejemplo, por evaporación, entonces vuelve a reunirse el cloro con el sodio y forma el cloruro de sodio. En esa circunstancia va a formar un precipitado que van a ser la sal de cloruro de sodio. Normalmente esto lo pueden ver ustedes si tienen una pava en la cual calientan agua con frecuencia y después de una cierta cantidad de haber calentado agua, ¿qué es lo que aparece en el interior de esa pava? El sarro. Ese sarro son las sales que se han formado a partir del agua que ustedes han introducido en esa pava y han hervido parte del agua y entonces precipitan estas sales. ¿Alguna pregunta de acá? ¿Todo bien? Bueno.
En esta gráfica lo que se representa entonces son los iones de sodio con mucho menor radio atómico. Este cede electrones al cloruro, se neutraliza y forma una estructura cristalina básica. Este es el cristal de sal, que son pequeños cubos, uno adosado a otro, y que cuando nosotros los observamos tienen este aspecto exterior. Es decir, esto es un mineral. Cuando este mineral u otro se asocia con otros minerales, va a formar un tipo de roca. La sal común es una roca monomineral, porque se ha formado a partir de un proceso que denominamos precipitación. Desde una sustancia en solución. Bueno, esto no vamos a entrar porque esto es muy típico para los mineralogistas. Bueno, por favor, ¿alguna pregunta de acá? Hola, ¿hay alguien? Hola, ¿hay alguien? Todo claro, profe, por ahora. ¿Cómo? Todo claro por ahora. No hay ninguna duda. ¿Usted cree que no va a tener dudas? Y por el momento no, profe. Bueno, vamos a continuar con las propiedades físicas de los minerales. Bueno, esto, reconocer los minerales, como yo les comentaba, hay en la naturaleza 3.500 a 4.500, son disquisiciones que se hacen, pero vamos a establecer un valor de 4.000 especies minerales en la naturaleza. Esas 4.000 especies minerales no las vamos a estudiar nosotros en particular, pero vamos a concentrarnos en la formación de aquellos minerales que forman a las rocas. Esos minerales que forman rocas son, o los denominamos nosotros, minerales petrográficos. Minerales petrográficos. Petro de piedra, gráfico de descripción. Es decir, que en base a sus características, que presenta, sin llegar a un análisis químico muy exhaustivo, podemos identificar al tipo de mineral. Entonces toman relevancia las propiedades físicas de los minerales, y entre esas propiedades físicas están las que ustedes están viendo acá. La forma, color, transparencia, brillo, raya, fractura, maleabilidad, tenacidad, dureza, exfoliación, densidad,
peso específico, luminiscencia, conductividad eléctrica, magnetismo, sabor, olor, tacto o radioactividad. Es decir, que a través del reconocimiento de algunas de estas características, nosotros podemos llegar a identificar a una sustancia mineral. Si yo digo la forma cristalina, me estoy refiriendo a su aspecto externo, no a su aspecto interno, que es la estructura cristalina. Entonces, lo que ustedes están viendo en la gráfica es un mineral de forma cúbica. Se llama pirita. ¿Qué es lo que es? La pirita es un sulfuro de hierro. Azufre. El oro de los tontos. ¿Cómo? El oro de los tontos. Normalmente así se identificaba a ese mineral cuando se lo buscaba como oro. Entonces, la forma cristalina, el color se refiere a la radiación del espectro visible que refleja ese cuerpo. Si yo lo estoy viendo, esta pirita con colores amarillentos, bueno, estoy refiriéndome a que está haciendo una abstracción de determinadas longitudes de onda y me refleja las tonalidades amarillas o en parte grisáceas que tiene que ver con la estructura. La transparencia, bueno, se refiere si es capaz o no de dejar pasar luz por su través o a través del mineral. En este caso, la pirita no es el caso, es opaco. Se lo ve como una sustancia que impide el paso de la luz ordinaria, pero tiene un brillo, que generalmente el brillo es la intensidad de la luz que se refleja y lo podemos ver en sustancias genéricamente que tiene brillos metálicos o brillos no metálicos, términos genéricos. En este caso, la pirita es un brillo metálico. Entonces, uno va descartando ciertas características en base a las observaciones. Obviamente que esto que les estoy diciendo solo se requiere con mucha práctica. Mucha práctica ir reconociendo estos minerales. No es que lo vamos a hacer el reconocimiento solo con estos aspectos. Nos podemos apoyar, por ejemplo, en estos conceptos, en raya del mineral, fractura del mineral, maleabilidad, tenacidad, dureza. Es decir, someter a un mineral a distintas acciones. ¿Para qué? Para ver si se raya, significa que lo que generalmente se hace es obtener un polvo de esa sustancia mineral. Por ejemplo, uno ve un óxido férrico que tiene una propiedad magnética característica y ese óxido férrico se llama magnetita, pero también hay otros minerales como la hematita, que es un óxido férrico. Lo que pasa es que este óxido férrico, ustedes le acercan un
un metal y tiende a ser atraído, mientras que en el otro no. Y la raya, que el mineral se llama magnetita, de ahí viene el nombre de magnetismo, de la magnetita proviene de la característica que tiene este mineral, que es un óxido férrico. Y si yo tomo una hematita, que es un óxido férrico, esta hematita es roja y la otra, óxido férrico, es negro. Sin embargo, si yo tomo una cuchilla y lo rayo, los dos forman o dan como lugar un polvo rojizo. Entonces, esa característica me permite identificar la posible composición que tiene ese mineral. Si yo hablo de fractura, me refiero a la acción que yo ejerzo sobre el mineral, lo golpeo. Entonces, puede ser que se rompa en una dirección preferencial. Entonces, si se rompe en una dirección preferencial, tenemos que ir a este concepto, exfoliación. Exfoliación. Es decir, el cristal se rompe en direcciones preferenciales. Si no, puede tener cualquier tipo de superficie de rotura. Por ejemplo, una astillarse, o bien ser una fractura concoideas, es decir, presenta concavidades con partes bien agudas en donde donde se ha roto ese mineral. Entonces, yo puedo identificar a minerales que tienen exfoliación de aquellos de los que no tienen. Profe, ¿cómo sería la exfoliación? Un ejemplo. Un ejemplo es que si usted golpea al mineral, este se rompe en direcciones preferenciales. Se pueden observar caras en la superficie del mineral. ¿Me explico? Es decir, son planos de debilidad y que están relacionados estos planos de debilidad con el proceso de formación de ese mineral que le dio origen. ¿Está? ¿Se entiende? Me voy haciendo una idea. Bueno, a ver, ¿cómo le puedo...? Bien. Imagine un hueso, y usted lo golpea de forma transversal a la longitud mayor. ¿Sí? A la longitud mayor. Le digo esto porque es lo que... O un trozo de madera. Un trozo de madera. Si usted tome un hacha, lo va a golpear en forma transversal a los anillos de crecimiento, ¿sí? Es muy probable que se rompa de forma irregular. Pero si usted lo golpea con un hacha en forma paralela a esos anillos de crecimiento, ¿qué va a ocurrir? Se separa más fácilmente. No sé si me explico. O sea, cuando agarramos un tronco, le pegamos por... Si no sé, usted... lo pienso como pegarle por arriba, como si fuera una especie de cilindro, y le pegamos por arriba, se parte. En cambio, si le pego en longitudinal, capaz que ahí se astilla. Bueno, entonces yo digo que la exfoliación son planos de debilidad en la cual el mineral puede romperse. En este caso estoy hablando, lo tomo como ejemplo, no tengo un mineral acá para mostrarle. Lo golpeo y si tuviera
tuviera un hacha, yo no lo voy a tratar de cortar en forma transversal a los anillos de crecimiento, sino tratarlo de cortarlo en forma paralela a los hilos de crecimiento. Entonces esos planos paralelos son planos de debilidad, facilitan la rotura. No sé si me explico en este caso. ¿Está? Ahí sí, ahí se entendió más claro. Bueno, la fractura entonces es el aspecto que presenta este mineral cuando ustedes lo rompen. La maleabilidad está referida a la capacidad del mineral de cuando los golpea adquirir a deformarse en lámina, es maleable, es decir, podemos darle forma de acuerdo a cómo los golpeamos, y eso ustedes particularmente es muy observable cuando ustedes toman un martillo y golpean un trozo de hierro o acero. Es decir, tiende a deformarse según esas en forma perpendicular a las direcciones de esfuerzo, es decir, es maleable. La tenacidad se refiere a la resistencia que ofrece el mineral a ser roto o partido. La dureza se refiere a la resistencia de un mineral que presenta un mineral respecto de otro mineral. Entonces ahí aparece el concepto de escala de Mohs, donde tenemos la escala 1, el mineral más blando, digamos, y la escala 10, el más duro. En la naturaleza, el más duro es el diamante. El más blando es el talco, ese que ustedes pueden adquirir en una farmacia, es un silicato de calcio, de una roca que naturalmente es una roca que ustedes le pasan la mano y queda untuosa la mano. ¿Y por qué? Porque es talco, ese silicato tiene una dureza muy baja. ¿Qué es lo que hacen el talco? Bueno, le hacen toda la tecnología, lo pulen, sacan las impurezas, lo dejan lo más blanco posible, después le ponen alguna esencia aromática y le dan aroma, y eso se vende como talco para el uso personal. La dureza 1. La dureza 10 es el diamante. Una dureza 2 es el yeso. Yeso es un sulfato de calcio. Ese yeso lo podemos rayar con nuestra uña. Si yo tomo mi uña y lo paso sobre el mineral yeso y se raya. Se raya el mineral. ¿Por qué? Porque mi uña tiene una dureza mayor que el yeso. Y mi uña puede ser rayado, por ejemplo, con otro mineral. Puede ser una fluorita, que es un fluoruro de calcio. O puede ser rayado por ortoclasa, que es un silicato, aluminosilicato de potasio. La calcita tiene una dureza 3. Mi uña es carbonato de calcio. Además que no es una sustancia mineral de un proceso inorgánico, sino resulta de un proceso orgánico. ¿Está? La
Intensidad o peso específico también es el peso por unidad de volumen que pueda tener ese mineral, que se puede determinar a través del método de Arquímedes. La luminiscencia se refiere a las características que tienen los minerales cuando se los somete a la acción de una luz. Se hace incidir una luz y esta puede adquirir brillo. Esta sustancia puede adquirir un brillo determinado e identificarlo. La conductividad eléctrica se refiere a la mayor o menor capacidad de transmitir la energía eléctrica. Generalmente los que tienen fuerte conductividad eléctrica son todos los metales. El magnetismo, bueno, se refiere a la propiedad que tiene el mineral de atraer metales. En este caso, que les comentaba recién, la roca, el mineral magnetita. El sabor. ¿Tienen dudas? Bueno, prueben. Con la punta de la lengua, prueben. ¿Esto es sal o no? Ustedes saben directamente si es un cloruro de sodio por el sabor salado que tiene. Si tuviese algún componente diferente, por ejemplo, magnesio, que sea una sal compleja, entonces van a tener sabores amargos. Y eso no lo traguen o no lo prueben porque les va a hacer generalmente provocar problemas de diarrea. Bueno, ¿y si quiero probar la pirita? Puede probar, pero nunca lo he probado, pero no tiene sabor. No todos los minerales, todas estas propiedades que estamos viendo, no quiere decir que todo este mineral ofrece todas estas propiedades, sino que son algunas de ellas que la hacen característica. Por ejemplo, es un metal y sí, le va a tener buena conductividad eléctrica. ¿Me explico? No tiene un brillo metálico, entonces yo ya dentro de brillo metálico digo, bueno, si empresa tiene un brillo metálico, ya lo tengo que poner como dentro del grupo de minerales de metales. No sé si me explico, es decir, todo me ayuda a ir referenciándome estas características. ¿Sí? Sin necesidad, a lo que voy yo, sin necesidad de hacer análisis más profundo. El tacto, lo que le decía, el talco. Es untuoso, un mineral de talco, que es un silicato de calcio, ustedes lo tocan y es una roca, pero la tocan y es untuosa al tacto. Es muy blanda. Y bueno, por último, la radioactividad es para aquellos minerales que tienen una emisión de energía por su cambio en continuo de emisiones de radiaciones alfa, beta o gamma, naturalmente en un proceso de transformación a otro mineral más estable. Entonces emiten esa radiación y esa radiación hoy, por cierto, con instrumental adecuado, sí, lo podemos identificar. ¿Me explico? Con un detector Geiger, creo que se llama. Puede ser. Profe, ahí me estaban comentando que la pirita es peligrosa humedecerla porque como es sulfuro de hierro puede reaccionar el agua con el hierro y libera sulfuro.
Sí, la alteración generalmente, el sulfuro de hierro puede formar en presencia del anhídrido carbónico del aire y agua, puede dar lugar a la formación de ácido sulfúrico, ¿no? Esto es así, esto es muy, es uno de los problemas que suele tener la actividad minera, porque ese mineral siempre aparece en lo que en la juerga minera se llama ganga, algo que no sirve, pero acompaña al mineral, pero está presente. Entonces esto se separa cuando se hace toda la metalurgia de separar el mineral de interés económico. Lo que no sirve, un minutito por favor, un minutito. Un minutito que quiero, voy a interrumpir, necesito dejar un mensaje. Bien, lo que están viendo acá, las formas cristalinas, es el aspecto, excepto que presenta el mineral. Cuando yo digo aspecto que presenta, me refiero al individuo, el analizado separadamente. ¿Por qué les digo esto? Porque generalmente estos minerales aparecen agrupados. Entonces, hablamos de hábito. Hábito, es decir, cómo se presenta en la naturaleza. Podemos ver que puede aparecer con formas prismática, tabular, fibroso, botroidales, que se llaman, son formas o modos que adquiere el conjunto de minerales presentándose. Acá lo que estamos viendo son el cristal de cuarzo, cómo puede presentarse como un individuo con prismas hexagonales, pero asociado pueden constituir un hábito prismático característico asociado en varios grupos y que tapizan, por ejemplo, una cavidad de una roca, que habrán visto a lo mejor con el nombre de geoda. Bueno, esta es una representación de un cristal de hierro. Bueno, esto son términos, propiedades típicas para el estudio mineralogista, en lo cual los ángulos internos de un cristal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, es un cristal visto desde arriba de cuarzo, donde la suma de sus ángulos interiores es 120 grados. Es relativamente constante, no obstante que puedan tener estas formas en sus secciones diferentes. Bueno, lo que comentaba, la forma externa, la forma, morfología, es un reflejo de su organización interna, prismática,
Cúbica, prismática o romboidal. Aquí tienen fotografías de imágenes de cristales de hielo. Fíjense la forma hexagonal que tiene cada uno de estos cristales y cómo esos cristales se pueden asociar o vincular entre sí. Bueno, lo que ustedes están viendo como redes de Bravais son los distintos tipos de redes cristalinas que pueden tener un mineral: cúbico, tetragonal, ortorrómbico, hexagonal, monoclínico y triclínico. Ustedes tienen en el sistema cúbico A, B, C. Imaginen 3 ejes que se cortan, los 3 ejes son iguales y se cortan a 90 grados. Esto es lo que quiere significar esta notación. Si yo tomo este hexagonal, yo veo que A y B son iguales, A y B, pero C es distinto. En esta dirección es distinta que en esta o en esta. Dos ángulos se cortan a 90 grados y otro lo hace a 120 grados. Es decir, estas son formas en la cual básica, cúbico, tetragonal, ortorrómbico, hexagonal, monoclínico, triclínico. Formas básicas que pueden tener los cristales hacia afuera. Y estas, ¿cómo pueden organizarse? Variantes de esta misma, cómo se pueden ir organizando de acuerdo a la disposición de sus caras, etcétera, etcétera. Bueno, ahí tenemos un cristal de pirita donde tenemos los 3 ejes similares, iguales entre sí. Este mineral, zircón, donde tenemos un eje mayor y otros 2 perpendiculares entre sí. El sistema triclínico tiene 3 ejes desiguales y entre cada uno de sus ejes tiene ángulos diferentes están ubicados en ángulos diferentes entre sí. Bueno, el sistema hexagonal, donde tenemos las 6 caras con los ejes perpendiculares al principal, son todos iguales y el principal es el más extenso. Y así tenemos el monoclínico, por ejemplo, el yeso. El yeso, ¿qué es lo que tiene? Tiene un eje mayor, 2 ejes iguales entre sí, pero este ángulo es, con respecto a la vertical, es mayor de 90 grados. Y bueno, el ortorrómbico tiene los 3 ejes desiguales a 90 grados centígrados. El color, controlado por la composición química y la presencia de impurezas, trazas o defectos. Este es un mismo mineral con distintas tonalidades. La turmalina es un silicato ferromagnesiano en la cual, de acuerdo a las características que
que tiene es una piedra semipreciosa. Este es un mineral que aparece o participa mucho en las rocas, en tipo de rocas cristalinas, como son las rocas ígneas. El cuarzo, acá tienen las distintas variedades: hialino, citrino, ahumado, amatista. Todos tienen la misma composición, nada más que tienen distintas coloraciones. Como decía al principio, el cuarzo puro era el blanco, ¿que no? El blanco, el blanco. Hialino, así se lo denomina. ¿Y el que sería transparente? Ese es cristal de cuarzo, hialino. Lo que pasa es que acá aparece el conjunto, porque lo está viendo, pero si usted observa este cristalito, es bien transparente. Bueno, ahí tenemos algunas clasificaciones: idiocromático, alocromático, pseudocromático. Es decir, estas son algunas definiciones de los color que puede ser. Es decir, el color es una forma, un modo de reconocer al mineral. Si nosotros hablamos de idiocromático, nos referimos a minerales en la cual el color es más bien traslúcido, es bien traslúcido y no ofrece, se puede apreciar la presencia de de impurezas. En el caso de los alocromáticos, este mineral es ortosa u ortoclasa, en la cual ustedes el color está dado por la luz reflejada. Y los pseudocromáticos se refiere a minerales que pueden tener una coloración que puede cambiar según las posiciones que pueda tener el cristal. Bueno, ahí tenemos algunos minerales. El berilo, la variedad esmeralda, que es, la esmeralda es un silicato de calcio, de calco ferro. Rubí, zircón, son todas variedades de los minerales. Bueno, acá tenemos las rayas. Tomar una placa de porcelana y rayarla. Entonces, ¿qué vamos a ver? Que este mineral tiene una raya negra. Tomo este otro mineral, tiene esta raya roja. Tomo este mineral, sobre esta misma placa de porcelana tiene esta raya. Es decir, son tipos de minerales que me permite identificar sus características. Yo lo veo negro y negro, sin embargo cuando lo rayo, este da una coloración y este me da otra coloración. Es decir, este no puede ser lo mismo que este. En la superficie de referencia es esta placa de porcelana que está abajo. Profe, ¿qué materiales se podrían rayar en las placas de porcelana? ¿Hasta qué dureza? ¿Cómo? ¿Hasta qué dureza, más o menos? No, esto no es la dureza, esto se analiza el polvo que deja. Generalmente la porcelana son silicatos de aluminosilicato de potasio-sodio, que se ha obtenido a través de la cocción de arcillas.
Entonces es bien duro, rígido. En este caso, acá lo que está obteniendo esto es una pirita, y tiene que es un sulfuro de hierro, obtiene una traza negra. Esta es esta es la magnetita que tiene esta es la pirita, digo, que tiene esta raya que es amarilla, parda, amarillenta. Este mineral es una bornita que tiene una raya negra. Cuando uno lo ve acá y lo ve aquí, en su aspecto a lo mejor se lo puede confundir. Pero la raya, los minerales pueden tener rayas diferentes. ¿Tá? La exfoliación, que ustedes rotura en una dirección preferencial. Yo rompo el mineral, lo más probable es que se me rompa si es cúbico, en otras formas cúbicas más pequeñas. ¿Estamos? Si yo tengo esta muscovita, que son conocidas como mica, tiene como característica de ser unas láminas muy paralelas una con otra, y la cual si yo lo tengo que separar a estas láminas, la puedo incluso separarlas con un cuchillo. Se llama sextil, tiene la propiedad sextil. Entonces es típico, característico de muscovitas. ¿Me explico lo que es exfoliación? Rotura en una dirección preferencial. Generalmente perfecto, bueno, pobre o no tiene exfoliación. Bueno, acá tenemos casos: exfoliación cúbica, exfoliación romboédrica, exfoliación octaédrica. Ahí tenemos el caso de las micas. Con una navaja la puedo cortar y separar en hojas. Mica, en este caso muscovita. ¿Qué es lo que ocurre? Los enlaces débiles es donde yo puedo o se me puede romper ese mineral. Entonces, cada lámina, la rotura es muy fuerte, pero entre cada lámina hay estas zonas de debilidad en la cual se puede romper. Lo que vemos acá está representada una lámina de silicatos, otra lámina de silicatos, iones positivos que unen ambas láminas de silicato. Esas láminas son las más fuertes, pero entre cada una de ellas son más débiles los enlaces y pueden ser separados. Estas estructuras laminares son propias de las arcillas. Y estas arcillas son, en definitiva, son aluminosilicatos hidratados.